El eco de la sierra. En la frontera las cosas son distintas. Como todo está así, tan junto, tan mezclado, tan caóticamente emparentado, es preciso trazar rayas de cal que distribuyen unos límites que la proximidad territorial desdibuja. Las señoras, pongamos, son las señoras, y las colombianas son las mujeres. Los señores son los señores y los colombianos son los peones. Ambos, colombianas y colombianos, peligrosos, lujuriosos, ladinos, hábiles para las sustracciones y definitivamente muy mentirosos, constituyen una influencia de la que debe ponerse a salvo a las niñas. Pero ¿cómo se hace? Las colombianas están allí, haciendo las camas, cargando los guisos con onoto, malgastando el detergente en el lavaplatos, tardándose horas en pulir un piso que ya debería estar reluciente, y planchando. Dos imágenes resumen mi infancia transcurrida en los años 60 en Machiques: la sierra de Perijá, azul en su lejanía, y la mancha de sudor que orlaba los sobacos de estas mujeres cuando planchaban. También el respingo que imprimían a sus nalgas al alisar con el acero candente los pantalones de caqui, que es como decir los pantalones de papi, y las guayaberas cruzadas de jaretas. Planchadoras las hubo por legiones, más altas, más chiquitas, más prietas, más claritas, más hábiles, más chapuceras, más viejas, más pollitas. Unas fumaban con la candela para adentro. La mayoría se mojaba la punta del dedo en la lengua para calcular la temperatura de la plancha, pero todas escuchaban la radio, sin excepción. Acaban de escuchar a Milagro Socorro leyéndonos un fragmento de uno de los textos de su nuevo libro, Criaturas Verbales. Milagro Socorro es escritora, periodista. Tiene en su haber el Premio José Antonio Ramos Sucre de Narrativa en 1997, el Premio Municipal de Periodismo en 1999, el Premio Municipal de Comunicación Social, Mención Periodismo de Opinión del 2000, y es autora de los libros Una atmósfera de viaje, Katia, Tres voces, Alfonso Chico Carrasquel, Con la B en el pecho, Actos de salvajismo y Criaturas verbales. Milagros, bienvenida al programa. Gracias, me encanta estar aquí en esta emisora, que es mi emisora favorita, de verdad que sí. Y soy consecuente oyente de radio, pero 97.7 es mi emisora. Milagro, yo quisiera que comenzáramos conversando. Vamos a hablar un poquito de esto a tocar de una vez el punto de los géneros, que creo que del cual vamos a hablar mucho en el transcurso del programa. Tú como escritora tienes dos facetas. A ver, por lo menos. Como periodista, bueno, a mi manera de ver, ¿no? Como periodista y como escritora de narrativa. Como periodista, se supone que siempre debe estar ceñida a la realidad, ¿ok? Sin ánimo de filosofar acerca de toda la realidad. Y como escritora de ficción, en donde creas mundos que quizá no tienen que ver con la realidad. Son mundos ficticios, inventados. Mi pregunta es que si a la hora de escribir, como estos dos géneros tienen reglas bien diferenciadas, ¿ok? Dependiendo de lo que estés escribiendo, ¿tú te ciñes a cada una a estas reglas o desconoces de ellas? ¿O podemos hablar que hay un desdoblamiento de la personalidad en Milagro Socorro desde el punto de vista literario? Bueno, son buenas preguntas y digamos, como colega, reconozco que hay un buen planteamiento en lo que estás diciendo, pero es muy complicado para mí responder eso. A ver, pero hago el intento. En principio, el mismo periodismo está compuesto por un montón de géneros. Fíjate que no es lo mismo hacer un artículo de opinión, escribir un artículo de opinión, dentro de los géneros opinativos, los que no son estrictamente informativos. Estrictamente informativos son la noticia, la entrevista, pero hay otros géneros dentro del mismo periodismo que son los que incluyen la perspectiva de quien escribe, que son lo que llamamos los géneros opinativos. Dentro de los opinativos no es lo mismo escribir un artículo de opinión que una crónica. En el artículo de opinión se hace una valoración y un reordenamiento de eventos que se han producido en la realidad. Y en la crónica se espiga dentro del gran fresco de la realidad uno muy pequeño para uno nombrarlo. Y en ese camino en que lo vas nombrando, en que lo vas explicando, se va convirtiendo de pronto en algo. Es como si le fueras dando corporeidad a lo que no es más que una forma de mirar. Esto lo explico
con la torpeza que es evidente, para llegar al punto de que cada escritura tiene su acento y tiene su voz. A estas alturas, ya yo francamente lo que quisiera es mantener, primero encontrar y detectar muy claramente cuál es mi acento, que lógicamente tiene que ver con mi linaje, con mi origen, con mi vida, con el hecho de que mi padre tiene el habla del centro de Maracaibo, parece un gitano cuando habla. Mi madre también, pero menos. Y yo quisiera conservar esa tibieza de habla y sobre todo esa singularidad. Y conservarla en el periodismo o en la ficción. Yo francamente no hago ninguna diferencia. El periodismo se atiene a la realidad por unas pocas horas, porque cuando el evento que dio origen a esa nota ya no existe, eso pasa a ser exactamente igual que el relato. Si estás hablando de un edificio y el edificio mañana es destruido, como ocurre tantas veces en nuestras ciudades, la crónica persiste al edificio, esa nota entonces sigue siendo real. ¿Cómo? Si el edificio no está allá. Más o menos logro... Hola, Milagros. Hola, María Ángeles. Yo leí en algún lado, no recuerdo dónde, que Milagros Socorro escribe hasta cuando habla. Y lo estoy constatando, ¿sabes? Estructuras tu manera de hablar. Es que me quiero parecer a Ular Pietri. No, porque de verdad que te estoy escuchando y estoy sintiendo como que los conceptos van hilados. ¿Sabes? Cuando uno habla, muchas veces uno dice cosas que no tienen mucha relación a lo mejor con lo anterior o lo posterior, pero realmente lo que leí creo que tiene un fundamento. No sé si tienes algo que decir al respecto. Bueno, sí, hay dos cosas que pueden explicar esta forma ordenada, me imagino yo, que tú, a lo que tú aludes de hablar. Son dos cosas. Uno es que yo doy clase, me encanta. Me gusta muchísimo enseñar, porque enseñar es un lado de la moneda cuya contracara es aprender. Mantenerse informado. Creo que es mi vicio, ¿no? Por eso es que me mantengo en la audiencia de esta emisora de 97.7, porque siempre me están llenando la cabeza de cosas. No le estamos pagando para que haga todo esto. No, todavía. Y lo segundo es que, claro, este tema lo tengo muy trajinado, claro, porque este es un tema, es mi trabajo, es mi vocación, es una vocación con la que yo suscribo cada día un pacto nuevo, porque de verdad que yo no me he burocratizado. Yo mantengo una pasión y es como una rosa siempre fresca, pues yo tengo una gran pasión por mi oficio y estoy, claro, constantemente reflexionando acerca de él, tratando de hacerlo bien, de aprenderlo a hacer. Leo los demás cómo lo hacen, los estupendos periodistas que nosotros tenemos en Venezuela, por fortuna, como corresponde a una tradición periodística importante que nosotros tenemos. Entonces yo leo lo que hacen los demás, lo que hacen mis colegas excelentes, y trato de ver que se me pega, ¿ves? Trato de... Si sigues alabando la emisora, nuestros jefes nos van a obligar a que te invitemos más a menudo. Sí, todos los días. Al programa. Bueno, entonces debo entender, o creo entender, que para ti esto de los límites entre los géneros de alguna forma se disipan o se confunden. Y esa fue la impresión que me dio cuando leí tu libro, Criaturas Verbales, de Angre Ediciones, que se encuentra muy fácilmente en las librerías. Los primeros relatos, como donde está el fragmento, en uno de ellos está el fragmento ese que leíste, sí, fácilmente uno los saca de allí y los mete en un volumen de cuentos, sí, y pasan por cuentos. Porque me gusta mucho, son crónicas. Me gusta el ensayo autobiográfico, que es otro subgénero, sí, de los géneros opinativos. A mí me gusta mucho el ensayo autobiográfico. Yo no tengo miedo de la primera persona, del singular. Mucha gente cree que periodismo y conjugar desde el yo se repele. Yo no lo creo así. No lo creo así. Incluso es el yo de la crónica, el yo del ensayo autobiográfico, es un yo ficcional. Generalmente uno lo enuncia como yo, pero es un nosotros los venezolanos, o nosotras que somos mujeres, o nosotros los periodistas, o nosotros los demócratas, qué sé yo. Cuando uno hace un ensayo autobiográfico, en realidad, creo yo, lo que está haciendo es buscando su adherencia a un grupo, a un colectivo. Y a mí me gusta mucho esa persona, yo me siento muy cómoda. Y
Me siento cómoda mientras lo estoy escribiendo, después me da una vergüenza horrible y pienso, ¿cómo es posible que yo haya publicado eso? ¿Cómo es posible que no hubo alguien que cogiera esas cuartillas y las botara a la basura? O que simplemente lo borrara ahora que tú sabes que trabajamos con correo electrónico. En el momento en que yo lo estoy haciendo, soy una persona y después soy otra. Eso es algo que yo te quería preguntar, que tú develas mucho de ti en cada narración que yo he leído tuya, porque algunas cosas siento que tú las has vivido, otras que las vistes muy de cerca, de distintas ópticas, ¿no? Pero siempre se nota una minuciosa visión de aquello que tú estás contando. Por ejemplo, yo te tenía una pregunta que era, cuando Milagros Socorro se queda mirando algo, ¿qué piensa? ¿Ya lo está escribiendo? ¿O? Sí, muchas veces sí. Pero es que yo miro todo. Y lo puedo decir así porque eso me ha venido de retruque por gente que anda conmigo en carros, por ejemplo, y se quedan sorprendidos porque yo veo todas las vallas publicitarias, por ejemplo, y sé perfectamente cuando una es nueva, toda la gente, lo que va pasando. Por eso no me gusta manejar. Para mí es un martirio manejar porque no puedo estar pendiente del que pasó, sí, los balcones, aquel, el que dijo, y estoy pendiente de todo. Efectivamente es como vivo, sí, como un gran espectáculo, ¿no? Asombrándote ante todo lo que ves. Inagotable. Y yo sí que, verdad que sí me asombro. Yo sí que me asombro y me encantan los balcones y toda la arquitectura. Mira, yo vivo en el Cafetal desde hace 10 años, es mi barrio. Sabemos por un cuento tuyo. Esa es mi nueva ciudadanía. Yo siempre escribo sobre el Cafetal porque a mí me encanta. Y yo tengo ese mismo tiempo, 10 años, que es el tiempo que tengo en Caracas, caminando el bulevar porque ese es mi ejercicio físico, o debería ser. Y yo no me acostumbro al Cafetal. El Cafetal, oye, que tampoco es Florencia, ¿no? Me refiero a que es bastante uniforme en cuanto a su arquitectura, en cuanto a su paisaje, pero yo no me logro acostumbrar. Bueno, pero tiene el mercado los jueves, que es muy pintoresco, la gente que Ese va. lo paso olímpica, porque ¿Sí? claro, trato no perder mi paso atlético. Ah, claro, la figura. Trato, tú sabes, si tú vas caminando, tratas de mantener un ritmo, sí. Pero yo lo veo por eso, el Cafetal, yo no me acostumbro y tengo, mira, 10 años y de pronto veo que las letras con el nombre de un edificio, yo no me había fijado que era de tal estilo, de tal cosa, una mata que cuelga, una mujer que se asoma por la ventana. Por eso es que yo no me aburro caminando. Argelia Ríos, que es una periodista que yo admiro muchísimo, una mujer muy inteligente, dice, la gente que camina tiene mucha personalidad, porque yo no aguanto estar 45 minutos sola. Ella que tiene mucha personalidad, por cierto. Y ese comentario de Argelia Ríos me ha dado pie. Me ha sorprendido, bueno, ¿por qué Argelia dice eso? Todo el mundo tiene una personalidad, más brillante, más chata, más tonta, más entretenida, pero todo el mundo tiene una. Claro. Pero ¿por qué yo no me aburro nunca? Bueno, yo creo que es por eso, porque yo no me acostumbro a los paisajes, ni a los hombres, ni a los amigos. Yo no me aburro de nada. Tú una caminadora en tu casa, ni hablar. La tendría que tener frente a un video para yo ver películas. Un balcón, una cosa. O frente al balcón, balcón, que es muy lindo porque yo azotea. estoy frente a un colegio. Azotea. Entonces, Milagro, ¿cómo es eso de que tú decidiste que ibas a ser escritora a los 12 años? Háblanos un poco de eso. Eso es verdad, eso es verdad. A mí me gusta mucho, bueno, es verdad, mira, yo vivía en un pueblo muy pequeño que se llama Machiques, que está al pie de la Sierra de Perijá. Entre varias maldiciones que tenía mi pobre pueblo es que carecía completamente de una biblioteca. Es increíble y suena increíble, pero es la verdad, yo crecí sin una biblioteca y en mi casa había poquísimos libros. De manera que yo la di en ir a las casas de los vecinos, como era un pueblo, además que no había teléfono. Yo tengo teléfono más o menos a esa edad, a los 12 años. Antes no había en mi pueblo, entonces uno no tenía la costumbre de llamar a los vecinos antes de ir. Los visitaba. Sino que caías. Y como era un niño, los niños son invisibles. Los niños se hacen visibles después de los 12 años. Pero antes de eso, un niño entra y sale y nadie lo percibe. Es una cosa muy sorprendente. Entonces, yo iba y leía todo. Los vecinos tenían, mira, cualquier cosa, condensaciones de libros condensados de selecciones, por ejemplo. En aquel momento yo no sabía que aquello era una locura, condensar un libro, que un libro es incondensable, por favor. Un resumen. ¿No? Exacto. Pero yo leía eso y leía otra cosa y leía, ¿qué te digo? Mica Gualtari, por ejemplo. No sé por qué mis vecinos en mi pueblo tenían ese... ¿Sabes? Este que escribe novelas... eso nadie lo ha leído, precito, porque... Pero para mí eso ¿Y él ya era venezolano? No, hombre, no. Ese escribía, que te digo, por ejemplo, Sino el egipcio. Entonces era la historia de un egipcio con lo que te dejaba entrar a la vida cotidiana del antiguo Egipto. Bueno, para mí aquello, no, imagínate, maravilloso.
hay que hacer una salvedad. Yo en las vacaciones salía de mi pueblo y salía al exterior, porque salía con mis tías. Entonces, a los 4 años yo fui a Nueva York, por ejemplo. Y volvía para mi pueblo. De manera que yo sabía que el mundo existía. Claro. Sabía muy bien que existía un mundo y después de eso, en todos los veranos, las vacaciones del colegio, viajaba para el exterior. Entonces, un día... Un momento en que decidiste, yo aquí en Machiques no me quedo. No fue tan así, No, las yo cosas atrás de nunca las lecturas son... más bien percibo que tú tienes una añoranza muy grande por tu pueblo, Bueno, un respeto muy es grande que yo soy de allí, por por supuesto. toda esa, vamos a decir, falta de cultura, falta de ayuda, falta de teléfono, Bueno, sí, por esa lejanía. había falta de Esas biblioteca, carencias pero eran muy falta de grandes. cultura no. No, ay, qué maravilla. Tremendamente no. El caso es que un día mi madre me regala un libro bendito que se llamaba, el libro más bello que se ha escrito, que se llamaba Jane Eyre de Emily Bronte, y cuando de una edición del Círculo de Lectores, no recuerdo qué clase de traducción sería porque nunca más me volvió a caer esa edición en las manos, pero cuando todavía puedo revivir claramente la emoción, cuando yo vi aquello y yo me di cuenta de que un libro podía darme información, que era lo que yo quería, ponerme en otro mundo, ver cómo eran las otras casas, cómo eran los adultos, pero cuando yo vi que un libro podía darme eso, y que además podía ser, pero profundamente bello, aquello fue para mí como una epifanía, como una anunciación. Yo no podía creer que algo pudiera ser tan bello, tan impresionantemente conmovedor, y yo ahí supe que yo tenía que entregarle mi vida a eso. Y muy pronto comencé a escribir cuentos imitando, imagínate, las hermanas Bronte. Y entonces, claro, un mundo más opuesto al mío. Imagínate, tú estamos hablando de unas inglesas del siglo XIX, hijas de un predicador. Yo era hija, y soy hija, mi padre vive y está perfecto. Soy hija de un criador de vacas, un delirante que estaba oyendo todo el día labillo. Y entonces, pero sí, efectivamente, eso cambió completamente mi vida. Cambió completamente porque yo supe que eso era lo que yo tenía que hacer y ser. Oye, ¿cómo me gustaría ver algunos de esos relatos que seguramente están engavetados por ahí? No, están perdidos porque nos mudamos perdidos. muchas veces. Piensa que nos mudamos de Machiques para Maracaibo. En Maracaibo nos mudamos varias veces. Después yo he tenido muchas vidas. Pero, mira, yo he cambiado muy poco de los 12 años para acá, de los 13 años. Muy poco, muy poco. Pero hay algo que me llama la atención. Maña es lo que he adquirido, pero... Con respecto a tus relatos de ficción, yo veo que eres muy poca dada a lo que es la fantasía. Y yo me imagino que eso tiene que ver con tu profesión de periodista. Pero yo te conocí o te comencé a leer con un cuento que se llama Cambio de Guardia, que está en internet. Es excepcional, completamente. Entonces, ahí fue donde me atrapaste, ¿no? Y entonces comencé a investigar un poco más de Milagro Socorro. Y me di cuenta que ese es el único cuento de fantasía que hay, por lo menos en tu obra que está publicada. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Es verdad. ¿Cómo nace ese cuento? ¿Cómo se te ocurrió ese cuento? Que además es hermosísimo. No lo recuerdo. ¿Verdad que no lo recuerdo? Porque en realidad, por lo general, tus relatos se basan en... Y hay otro que es en fantástico, cosas, que es ajá. fantasioso, para usar tu palabra, que es el del presidente que devora a una mujer en una bandeja. Es verdad. Eso promete. Sí. Sí, Ese sí. está aquí en una atmósfera de viaje. Pero tus textos, Elena, están muy apegados a la realidad. Sí, son muy ¿Ok? Entonces, tú misma lo dices. vivenciales. Cualquier vida puede ser un relato, ¿no? Yo no diría que me cuesta mucho mantenerme pegada a la realidad, no te vayas a creer. Me cuesta mucho. No, pero yo pienso que el hecho de donde tú partes, a lo mejor es una escena que tú viste, una cosita que tú viviste. Después, por supuesto, tú lo decoras, lo pintas, lo maquillas, lo volteas y haces que yo por lo menos me quedé muy impresionada en Lección de Baile, creo que se llamaba. Ese es de Actos de Salvajismo. Me quedé muy impresionada porque la descripción es larga, la descripción es minuciosa y yo no me aburrí en ningún momento. Yo leí aquello de cabo a Porque yo rabo. bailo muy bien, me gusta mucho bailar. Yo creí que era porque escribía muy bien. No, porque yo bailo muy bien, mi familia baila muy bien, para nosotros No es se un oía valor. brillo todo el día.
Ah, no, por Dios, Villo, los Alfonso Larraín, y después los otros, los melódicos, Renato, los blancos, que son esto. No, porque es que la descripción del Orquesta baile de es que Zulia. yo me sentí ahí, tú sabes, sintiendo el vientecito que corría entre Yo las bailo dos muy bien. personas y todo. Yo quiero leer las primeras líneas del cuento de este cambio de guardia. Porque me parece que cumple también muy bien con esa regla de que tú tienes que atrapar al lector desde el principio y crear un poquito así la curiosidad en los oyentes, ¿no? Dice así: el cuento pertenece al volumen de relatos Actos de Salvajismo, ¿ok? Que Que es de la se colección. consigue muy fácil. Yo lo conseguí en la librería de Monte Ávila. Dice así: Se consigue muy fácil en la librería de Monte Ávila. Y pare usted de contar porque no está en No, ningún yo la otro conseguí en bueno, Macondo. pero se consigue. sí. Sí, en Actos de Macondo, salvajismo. sí. Bueno, Ahí y- en el y- centro comercial Chacayito. Dice así: Elisa estaba perfecta esa mañana. Todo en su presentación correspondía a lo que se espera de alguien en su primer día de trabajo. Su piel brillaba en forma tenue en lo alto de la habitación, muy cerca del techo, donde flotaba completamente desnuda. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de trabajo es ese? Ahí les dejo eso, para que lo investiguen. Pertenece al libro Actos de Salvajismo. ¿Y en qué página fue que tú lo leíste que estaba en internet? Eso está en la página de... ¿Será de Letralia, de Letralia, ¿no? No es Letralia. Bueno, se lo averiguamos y se lo decimos en otra Ok. oportunidad a los oyentes. Milagros, yo leo muchas cosas y nunca me acuerdo mucho dónde, pero Y nos pasa a todos. que en algún momento alguien o tú misma calificaste tu escritura de bastarda. Me parece un término fuerte y a mucha gente diría, no la está reconociendo. O sea, allá, ¿qué sientes tú cuando tú dices que tu literatura, tu escritura es bastarda? Bueno, porque es que yo soy reportera. ¿Cuándo has visto tú que el periodismo y la escritura periodística entren en el salón de los grandes discursos? Nosotros siempre estamos por fuera como los que se colean en las fiestas. Empujonazo. Exacto, empujones allá afuera, bailamos en los callejones de los clubes porque no podemos entrar. Y yo me siento muy cómoda con esta forma de marginalidad. Yo me siento muy cómoda con mi escritura periodística, que no sale en las antologías, que su destino es envolver cáscaras Que de no es huevo. reconocida, Sí tiene un reconocimiento, qué sé no, yo, como hija legítima. pero nunca es la novela. Y mira que no solamente en Venezuela, en nuestra cultura venezolana, en cualquier cultura hay muchos muy grandes periodistas que son mejores que novelistas reconocidos, que tienen más lectores o que tienen más audiencia y que conectan más con los lectores. Pero tu nombre suena porque Julio Miranda te nombra en su antología. Sí, no, Y- yo no me quejo, no, hombre, no, al contrario, si tengo un privilegio enorme, lectores. Lo que quiero decir es que yo me siento muy cómoda con esta escritura de los bordes, que es el periodismo y que circula en periódicos y no en novelas editadas por Alfaguara o Plasijanés, ¿sabes? O No, Grijalbo. y así será de Monte bastarda la Ávila. opción que en ese mismo cuento Cambio de Guardia hay un ángel de la guarda que no hace bien su trabajo, entonces lo castigan poniéndolo a vigilar un reportero de política. Estoy jugando. Eso era por jugar con mis colegas de política. Pero el caso es que Nos están sí, avisando que el tiempo ya se está acabando. Ahora, Sí. Milagros, para terminar a lo mejor, ¿cuál es tu cuento preferido que tú hayas escrito? ¿O el que más te costó pulir? ¿O el que te costó después de leerlo la primera vez entenderlo? ¿Alguna vez te sucedió eso? ¿Que escribiste algo poseída y después cuando lo empezaste a leer? No, yo estoy con el maestro Capote, que dice, hay que escribir con la cabeza fría y el corazón ardiendo. Pero la cabeza fría. Eso sí, la cabeza fría siempre. Entonces, ¿tu cuento preferido? El que voy a escribir un día de esto. Otra pregunta que me tienes que contestar rapidito. En tu trabajo entrevistas a muchos escritores. Estas entrevistas salen publicadas en suplementos como el Verbigracia del Universal. De estos escritores que has entrevistado, ¿cuál te ha impactado más, te ha llamado la atención? No tanto por la obra, sino por su personalidad. Elisa Lerner. Pero claro, ahí no lo puedo desligar de la admiración, o mejor de la veneración que yo siento por su obra, ¿no? Y por su intención artística desde la crónica. Pero es que es un personaje formidable. Señores, bueno, eso ha sido todo. El libro se llama Criaturas Verbales, se consigue en todas las librerías. Actos de salvajismo se consigue en Monte Ávila.
Y su primer volumen de cuentos, Una atmósfera de viaje. Con suerte, cuando vean una librería de esta Ecaré, pregunten por él, que a lo mejor está. Milagro. Gracias por haber. Grandísimo, Mil gracias para mí. Chévere. Volveré. Estuvo porque con me ustedes está muy Ninés bien. Pérez Luna. Y Rigoberto Rodríguez.